palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, para nosotros es un gozo estar acompañando a cada uno de nuestros amigos a esta hora, en cualquier momento, escuchando esta palabra. Si no la ha escuchado usted en vivo y en directo, esta palabra, este mensaje, estos minutos de Café con Fe quedan alojados a manera de podcast en nuestro portal y también en la plataforma de videos de YouTube. Como siempre, compartimos unos minutos especiales para examinar la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de milagros. Respondiendo a una pregunta: si tengo fe, ¿puedo hacer más milagros que Jesús? ¿Basados en qué? Hay una palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 12, todos hemos leído esa palabra que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús hizo esta promesa a sus discípulos. Querido amigo, la noche que fue entregado o que fue traicionado por Judas Iscariote, antes de ir con ellos cruzando el torrente del Cedrón al huerto del Getsemaní, él dijo esas palabras: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso ese es el contexto de reconstruir esas palabras que el Señor dijo. Lo dijo en un momento difícil, la noche de su traición, antes de orar, durante la cena que Él instituyó, la última cena juntos, la última cena que tomaron con los apóstoles, con los discípulos, la cena del Señor. Ahí el Señor les habló de que iría al Padre a preparar un lugar para sus discípulos, por concerniente un lugar para nosotros. Estamos refiriéndonos a Juan capítulo 14. Todo lo que les estoy relatando ocurrió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 al versículo 4, cuando Él les dice esas palabras tan especiales: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Qué palabras tan especiales. Y enseguida, luego, en ese mismo capítulo, pero en el verso 5 y el versículo 6, el Señor les explicó cómo llegarían allí. Y en respuesta a esa petición de Felipe, para que les mostrara al Padre, Jesús explica que Él está de tal forma unido al Padre que verlo a Él era ver al Padre. Les estoy relatando lo que dice ese capítulo 14 del Evangelio de Juan. Como prueba de que Él está en el Padre y el Padre está en Él, es que el Señor Jesús dice esto. Y apunta al versículo que nos concierne en esta mañana, que es el versículo 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús apunta a esas obras que realizó. Hace esa promesa: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Ese dicho, esa frase, esas palabras del Señor Jesús, es difícil en parte porque parece prometer a sus discípulos que serían capaces de realizar
los milagros que Él hizo, incluso mayores, ¿verdad? Si solo creyeren en Él. Así todo el mundo lo lee y lo comparte, lo interpreta, lo predica. Y por lo que leemos luego en el libro de los Hechos, por lo que leemos en la historia de la iglesia primitiva, sobre todo en el libro de Hechos, esa promesa no parece cumplirse. Comprender el verdadero sentido de este versículo es crucial, porque ha sido utilizado para entenderlo, o se ha entendido de manera equivocada. Y eso ha traído consecuencias que han tratado de manipular la fe de muchos, supuestamente para defender las modernas manifestaciones milagrosas, iguales y mayores a las efectuadas por el mismo Señor Jesucristo. Y aquí hay que entender algo, y algo que es crucial siempre, que leemos un versículo como este, donde es un versículo tan especial, tan grande, tan emocionante, porque el Señor Jesús dice, es que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero cuando uno lee todo el contexto de lo que se estaba desarrollando en ese momento, en realidad el Señor no estaba hablando de esos milagros físicos trascendentales, o pudiéramos llamarlo hoy en día espectaculares. Las obras son milagros físicos realizados por Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay que hablar un poco de lo que ocurre de manera popular en cuanto a la interpretación popular de este texto bíblico. ¿A qué me refiero? Querido amigo, a que la interpretación más común de este verso bíblico y más aceptada por la mayoría de evangélicos en el mundo, y esa mayoría a su vez está compuesta por nuevas creencias que buscan manejar los milagros como un visor, como una vitrina, como un escaparate para mostrar cierto show o cierto poder. Y es que en realidad Jesús realmente prometió que sus discípulos serían capaces de realizar los mismos milagros que Él realizó, incluso mayores, es lo que se interpreta, ¿verdad? Y es importante notar en este tiempo, en estos minutos, que muchos miembros de círculos cristianos han sido influenciados por ese punto de vista. En esa interpretación, cuando uno encuentra la palabra obras, es entendida exclusivamente como refiriéndose a los milagros físicos que el Señor Jesús realizó, como sanidades, curaciones, como liberaciones, como resurrección de muertos tipo Lázaro. Y los que creen en esa interpretación entienden que existen hoy en día personas con capacidad para realizar esos mismos milagros de Jesús e incluso mayores. Y defienden, por ejemplo, que las visiones, las revelaciones y otras actividades milagrosas están sucediendo porque están basados en esa palabra, y exactamente como sucedió en los días de Jesús y de los discípulos. Si una iglesia o un creyente no realiza eso, significa que es una iglesia muerta, o que no tiene fe, o que es fría, o que no tiene vida en Jesús. Pero escucha esto, esa es una interpretación y no es la veracidad de lo que quería decir el Señor. A pesar de que esa interpretación, estimado amigo, parece buena, parece piadosa, parece llena de fe, por eso muchos la aceptan, tiene algunas aristas obvias. Y queremos esto explicarlo bien, de acuerdo a la palabra. No porque no creamos que se pueden realizar milagros. No porque no creamos
que el Señor puede hoy en día sanar, restaurar una persona, lo puede hacer. Es decir, creemos en los milagros. Pero lo que no se puede decir es que hay personas milagreras, llamémoslo de esa manera, que caminan de un lado para el otro haciéndolo desmedidamente. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de eso. Primero, a pesar de los milagros que realizaron, ni los apóstoles, que fueron los cristianos más cercanos a esa promesa, parecen haber superado a los de Jesús en número y en naturaleza. Jesús caminó sobre las aguas. El Señor Jesús transformó el agua en vino. El Señor Jesús calmó las tempestades. El Señor Jesús sanó enfermos. Todo esto según los evangelios. Alcanzaron a multitudes, multitudes le siguieron, ¿verdad? ¿No nos parece que los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos, separan al Maestro, al Señor Jesús, de este punto? No. Segundo, la historia de la Iglesia no registra después del periodo apostólico, por ejemplo, la existencia de hombres que tuvieran esos dones milagrosos de los apóstoles y que hayan realizado milagros al menos parecidos al Señor Jesús. Los grandes hombres de Dios en la historia de la Iglesia nunca realizaron hechos milagrosos. Agustín, San Agustín, Lutero, hablemos de puritanos, hombres de Dios, Wycliffe, Calvino, John Bunyan, recuerda, El progreso del peregrino, Spurgeon, Moody, o nombres más recientes como Lloyd Jones. Bueno, hay muchos nombres que uno puede poner hoy en día de hombres que existieron, pero que se dedicaron a trazar la palabra y a poner esto realmente en el contexto en el que fue escrito. Hay círculos cristianos que afirman ser capaces de realizar milagros semejantes y aún mayores. Pero no es que se desarrolle un ministerio de sanación y de milagros como el Señor Jesús. En realidad, lo que ha ocurrido es una mala interpretación de ese verso bíblico. Y aquí entran diferentes creencias o diferentes movimientos, donde hombres después en el siglo XX fueron defensores de las famosas curaciones modernas, o vinieron luego las famosas campañas de sanidad, y hay que entender que quizás en el ánimo de compartir la palabra lo hacían de manera estratégica, pero en realidad alejados de un entorno bíblico bajo el contexto real de este verso bíblico. Por ejemplo, existió un hombre llamado John Wimber, no sé si usted ha escuchado hablar de ellos o de él, que fue uno de los mayores defensores de esas curaciones modernas, y él muere de cáncer en la garganta. Y antes de morir, él confiesa que nunca logró curar a un niño con problemas mentales y que no conocía a nadie que lo hubiera hecho. Hay que decir que estas personas o estas creencias o esta falsa o errada interpretación de este verso bíblico, en vez de edificar, lo que ha causado es confusión. Esa interpretación errada deja la verdad sin explicación el resto de la frase del Señor Jesús. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y otras mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa interpretación, estimado amigo, implica que el creyente o los cristianos que no hicieron los mismos milagros que Jesús no tuvieron fe suficiente, y así lo ponen en esa categoría de creyentes fríos o creyentes derrotados. Y no es así. No estamos diciendo que nuestro Dios no haga milagros hoy, hace milagros. Creemos en milagros. Él hace milagros todos los días.
creemos que los hace. Creemos que Él es poderoso para actuar de forma sobrenatural. Creemos que pueden ocurrir milagros creativos y poderosos en este mundo y en este tiempo, y que Él los hace constantemente. Estamos afirmando la interpretación o la debida interpretación o el sentido correcto de este versículo, de esta porción de la Biblia, que afirma que si tenemos fe, haremos milagros mayores que ellos realizados por el Señor Jesús. Pero desglosemos un poco esto, que cuando este versículo, estimado amigo, se refiere a las obras, el Señor Jesús se refería al avance del reino de Dios en el mundo, porque el Señor pondrá siempre como más importante el avance del reino que un milagro. La otra interpretación entiende que Jesús se refería a la obra de salvación. Es decir, la interpretación correcta es la obra de salvación. El objetivo del ministerio del Señor Jesús en la tierra era llevar el evangelio de salvación, ¿verdad? No realizar milagros para que la gente estuviera feliz, contenta. Aunque al realizarlos, la fama del Señor Jesús se extendió muchísimo y las multitudes le seguían. Pero si usted se da cuenta, al final del ministerio del Señor Jesús, Él continúa con sus discípulos, impartiendo la misión que ellos deben realizar. Por eso la interpretación correcta es acerca de la obra de salvación. El avance del reino del Señor en un mundo que es pecador. Esa es la interpretación correcta. Por eso se habla de obras. Revisa ese verso bíblico nuevamente. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Las obras, la obra de llevar el evangelio, no los milagros. Qué bueno cuando podemos entender esto de manera correcta. Estamos cuestionando es la falsa, la errada interpretación de esta palabra. Es el avance del reino de Dios en el mundo. Ahora, nosotros, cuando nos confrontamos nosotros mismos frente a este verso, nos tenemos que confrontar y decir, bueno, esas obras de las cuales habla el Señor, que es el avance del reino de Dios en este mundo, ¿lo estoy haciendo yo o no? Esa interpretación entiende que el Señor Jesús prefería y se refería a la obra de salvación antes que sanar un enfermo. Al sanar un enfermo, sí, el enfermo iba a ser sano de su enfermedad, como puede ocurrir hoy en día, pero ¿y qué de su alma si lo más importante es la salvación? Ahora, la expresión quien cree en mí es usada consistentemente en el Evangelio de Juan en especial. ¿Para referirse a qué? Para referirse al cristiano general o al creyente en general, en contraste con el mundo que no cree. Entonces, te voy a poner algunos ejemplos. Juan 6:35 dice la palabra que les declaró pues Jesús: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 11, del 25 al 26, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 12:46 dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjate en esos 4 ejemplos que hemos puesto. La frase el que cree en mí se dice en Juan 6:35, Juan 6:47, Juan 11, 25-26 y Juan 12, verso 46. Está claro por esos pasajes anteriores que aquellos que creen en Jesús
son los creyentes en general, a nivel global, y que la fe en cuestión es la fe salvadora, no es la fe para realizar un milagro. Hay una fe salvífica, estimado amigo, estimado oyente, que es la que produce el Espíritu de Dios en nuestro corazón para salvación. No es la fe para creer en un milagro. Esos pasajes anteriores dice que es una cuestión de fe salvadora. La expresión quien cree en mí, por ejemplo en Juan 14:12, se refiere que a todo creyente y no a aquellos que tendrían una fe tan fuerte que serían capaces de ejercer el mismo poder que Jesús al realizar milagros e incluso lo superarían. No es eso. Mira, el término obras, refiriéndose a la actividad de Jesús, llámese obras como actividad de Jesús, no obras como milagros específicos de Jesús. Es usado en el Evangelio de Juan para referirse a todo lo que Él hizo, según lo que había determinado el Padre, para mostrar su divinidad, para salvar a los pecadores, para glorificar al Padre. Aquí viene una pregunta que quizás hacen los oyentes: pastor, pero entonces, ¿se puede dar un milagro físico en determinado momento para que alguien crea? Sí, puede ocurrir, pero no se dará porque nosotros sugestionemos a la persona, sino porque puede o no puede. Tiene que ser la voluntad de Dios para que se dé, porque no depende de nosotros. El término obras no se refiere exclusivamente a los milagros de Jesús, aunque en algunas ocasiones se incluyó. Entonces, qué bueno que esto pueda quedar claro. El Señor Jesús puede hacer milagros. Ahora, puede ocurrir que un creyente verdadero, en determinado momento cuando se encuentra con un enfermo y el Espíritu Santo le guía a orar, puede orar por esa persona y el Señor le puede sanar. Pero debe entender que no fue sano por el poder de ese creyente, sino por la voluntad perfecta de Dios, porque ahí está el error, que no es por nosotros, que es por Él, por el Señor. En el contexto del pasaje que estamos examinando, el Señor Jesús usa el término obras para referirse también a las palabras que Él ya había hablado. Por ejemplo, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las digo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira, es evidente que no se puede entender el término obras como refiriéndose exclusivamente a milagros físicos realizados por el Señor. El término es amplio, mucho más amplio, y se refiere a toda actividad terrenal realizada con el fin de salvar pecadores. Por ejemplo, predicar la palabra. Por ejemplo, tener buena actitud. Por ejemplo, no dudar de la palabra del Señor. Por ejemplo, ser obedientes. Todo eso habla de obras. De obras. Luego se dice la frase, porque yo voy al Padre. ¿Verdad? Porque yo voy al Padre. Es lo que continúa en el versículo. Y proporciona la clave para entender este dicho difícil. Mientras Jesús estaba en este mundo, su acción salvadora estaba limitada por su presencia física. Su regreso a la presencia del Padre significaba la expansión ilimitada del reino por el mundo a través del trabajo de los discípulos, comenzando en Jerusalén y luego, dice el Señor Jesús, recuerda, hasta los confines de la tierra. Por eso las obras que Él realizó no se limitaban solo a los milagros físicos, sino que en realidad incluían el alcance de las personas y la predicación del reino, del evangelio del reino, efectuada por el Señor Jesús. Y esas obras, sin embargo, estaban limitadas por su presencia física cuando Él estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra. Él solamente podía estar en un lugar físico. Pero cuando habla de las obras mayores a ser realizadas por nosotros como creyentes, debemos entenderlas desde el punto de vista que los discípulos, a través de la predicación de la palabra en todo el mundo, superaron en mucho
el área de actuación e influencia del Señor Jesús cuando estaba encarnado. Eso ocurrió, a eso se refería. Las obras, la expansión. El mismo apóstol Pablo, los viajes misioneros que realizó, el establecimiento de iglesias, el crecimiento en cuanto a una doctrina correcta. Mira, la adopción de la interpretación anterior no quiere decir que los milagros no sucedan más hoy. Suceden los milagros. Pastor, y yo puedo orar por milagros, pero claro que puedes orar por milagros. Pero lo que tienes que quitar de tu cabeza y del entendimiento es que no hay milagreros recorriendo calles para hacer milagros tipo show, espectáculo para que otros crean. No, porque sería quitarle el poder contundente a la palabra. Porque es la palabra la que convence, transforma. Es el mensaje de Jesucristo. Una sanidad o un milagro pueden incentivar, sí, claro que pueden incentivar, pero a renglón seguido lo más poderoso será la predicación. Pero recuerda que algunos que recibieron milagros se fueron en el tiempo del Señor Jesús y solamente siguieron al Señor por un milagro. Y hoy en día ocurre esto. Estamos convencidos de que suceden los milagros y que están implícitos en lo que el Señor Jesús dijo. Sin embargo, ocurren como parte de la obra de expansión del reino, que es la obra que se debe realizar con mayor fuerza por la iglesia. Lo que Jesús dijo, por lo tanto, no está prometiendo que cualquier creyente que tenga fe suficiente será capaz de levantar o de realizar los mismos milagros que el Señor Jesús realizó. Mira, la Escritura, la palabra misma, la historia, la realidad cotidiana, están ahí para desafiar esa interpretación. La iglesia avanzó en el crecimiento del reino de Dios de una forma en que superó la predicación del Señor Jesús. Es real. Los milagros ciertamente estarían y están presentes, no como algo que siempre debe suceder. Escucha esto, no como algo que siempre debe suceder, dependiendo de la fe de algunos, sino por mano de supuestos apóstoles o obreros superpoderosos que se levantan para hacerlo y caminar como milagreros, porque eso también desata la idolatría de un pueblo. Por eso el equilibrio de la palabra es perfecto. La palabra y el creer y la fe salvífica no depende de un milagro. Puede ser testimonio para otros de que hay una manifestación poderosa de Dios. Pero lo que en realidad transforma nuestro corazón es la palabra para que se produzca en nosotros esa fe salvífica, esa fe que puede salvar. Por eso hoy entendemos esta palabra: el que cree en mí. Acuérdate de esa palabra y acuérdate de los ejemplos bíblicos que dimos. El que cree en mí, las obras que yo hago las hará mayores. Querido amigo, es necesario que entendamos esto, que debemos hacer mayores obras en cuanto a la palabra verdadera. Y para eso tenemos que capacitarnos, para eso tenemos que estar en comunión, orando. Para eso tenemos que adentrarnos, sumergirnos en la palabra de verdad, en la palabra de vida, en la palabra que el Señor puede realizar. Otra pregunta que puede surgir es: pastor, ¿me cierro a los milagros entonces? No, porque nosotros creemos en los milagros, porque hacen parte fundamental de la obra del Señor, que en esa soberanía y en esa voluntad perfecta de Dios puede levantar enfermos. Ahora, el día que veas a un enfermo, ora por ese enfermo, porque también es nuestra misión. Los discípulos, cada vez que caminaron y se encontraron con alguien enfermo, no dudaron en orar por ese enfermo. Pero recuerda que esa no es
la base completa del Evangelio, que esa sanidad puede ser una bendición, pero no será el todo. Que lo más importante será predicar la palabra para que se desarrolle lo que ya leímos en esos versículos de ejemplo, que se los quiero repetir. Juan 6:35, la frase, el que cree en mí. Por eso hace tanto énfasis, y sobre todo en el Evangelio de Juan. La utiliza el Evangelio de Juan, recuerda, para referirse al creyente en general en contraste con el mundo que no cree. Cuando el Señor Jesús inspira al apóstol Juan a escribir esto y a decir, el que cree en mí, está haciendo una separación del que realmente ha creído para salvación. Juan se refiere al creyente en general en contraste con ese mundo que no cree, con un mundo incrédulo. Tienes que aprender a dar una correcta interpretación a este texto y a todos los otros, porque la tendencia es tomar solamente un trozo, interpretarlo como a mí me parece o como me lo han enseñado. Pero ahora que lo escuchas, pon el sentido espiritual a esto. Quítale la emoción a esto y vea la palabra. Escucha esto sin emocionalismos, sin creer que puedo interpretarlo de manera provechosa, o sea, a mi provecho. La palabra se lee y la misma palabra tiene un sentido. Nosotros queremos, y es lo ideal, ser parte de ese que cree en Él, para que nos incluyamos dentro de esa frase que utiliza el apóstol Juan, el que cree en mí. Querido amigo, creamos. Querido amigo, no desmayes. Querido amigo, si ves a un enfermo, ora por ese enfermo. Querido amigo, si ves a un enfermo que no es creyente, ora por ese enfermo. Y sí, pide sanidad al Señor, pero entiende que lo más importante no será la sanidad si se llega a dar, sino que lo más importante será la salvación de esta persona, la salvación, la vida eterna, el evangelio para salvación, no el evangelio para emoción. Algunos predican el evangelio para emoción, pero otros predicamos el evangelio para salvación. El Señor Jesús vino a desarrollar un ministerio predicando para salvación, no predicando para emoción. Que el Señor nos ayude y nos guarde a hacerlo de la mejor manera. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra tiene un orden, y un orden especial y certero. Señor, gracias por lo que dejaste en este versículo. Gracias por lo que plasmaste a través del apóstol Juan, que el que cree, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pon ese anhelo y ese deseo en nosotros de predicar ese evangelio para salvación. No predicar un evangelio milagrero, sino un evangelio para salvación, que puede salvar al hombre de la perdición, que puede salvar al hombre del infierno, de la condenación. Padre, te damos gracias. Trae por favor el entendimiento de tu palabra a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que a esta hora están escuchando este podcast. Te lo pedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.